El río es nuestra sangre vital. Era nuestro alimento, nuestra forma de vida. Lo era todo para nosotros. Las presas fueron construidas a principios de 1900, con el fin de generar energía. Vimos cómo las poblaciones de peces disminuían tanto que no sabíamos cuánto tiempo íbamos a poder alimentar a nuestra gente. La lucha por eliminar la presa fue un proceso largo y agotador para mis antepasados. Ojalá pudieran verlo ahora. Ver lo que ha pasado aquí y cómo nuestras tierras han ido sanando. Mi pueblo puede enorgullecerse de haber formado parte de esto. Se dice que cada río cuenta una historia. Y aquí en el estado de Washington, una vía fluvial habla de la historia de toda una región, el Pacífico Noroeste de Estados Unidos. Se le conoce como el Elwha. El Elwha fluye desde los picos nevados de las montañas olímpicas y serpentea a través de densos bosques centenarios hasta el mar. En el pasado, rebosaba con 5 especies de salmón del Pacífico. Hasta hace poco, más de 100 años, cuando el Elwha, como tantos otros ríos de esta región, fue represado. Hubo un tiempo en nuestra historia en que queríamos controlar la naturaleza y aspirábamos a aprovechar la fuerza de un río. A principios del siglo XX, las presas hidroeléctricas impulsaron industrias en auge, pero sin tomar en cuenta el enorme impacto que tendrían en los ecosistemas fluviales. En aquella época, no pensaban en todo lo que había bajo el agua cuando aprovechaban la energía. Vimos cómo los peces chocaban contra las presas hasta morir y no desovaban. Con el tiempo se convirtió en una emergencia. A medida que se construían presas en el Pacífico Noroeste, el número de salmones se desplomó, perjudicando tanto el hábitat silvestre como a las comunidades humanas que dependían de ellos. Sabíamos que teníamos que salvar al salmón. Desde el principio, los indígenas presionaron para que se eliminaran las presas. Con el tiempo, a medida que las presas envejecían y su mantenimiento se hacía más costoso, ganaron aliados y aprobaron nuevas leyes. Finalmente, en 2011, obtuvieron una victoria monumental. Y las presas del Elwha se destruyeron. Fue la mayor demolición de una presa en la historia del mundo. Y planteó una cuestión crucial para los muchos otros ríos represados aquí en Estados Unidos y más allá. ¿Podrá un ecosistema perturbado durante un siglo recuperar su gloria y salud anteriores? 10 años después, la respuesta está saliendo a la luz. Gracias en gran parte a las mismas personas que lideraron la lucha para derribar las presas de Elwha, la tribu Klallam del Bajo Elwha.
Somos Klalam del Elwha, porque nuestro pueblo estaba aquí en la desembocadura del río. Nuestra gente estaba aquí por el salmón. Y decidimos hacer de este lugar nuestro hogar porque era muy rico en estos nutrientes. Para la tribu, la eliminación de las presas fue solo el principio. Durante la última década, han impulsado el esfuerzo por documentar la recuperación del río. Seguimos vigilando nuestro río y sus poblaciones de peces. Y estamos trabajando para ayudar a restaurarlo. La tribu forjó alianzas con organismos gubernamentales y organizaciones conservacionistas. También contrataron a un equipo de científicos destacados como Kim Seihir-Fradkin, con quienes trabajan de la mano. Kim aprovechó lo que consideró una oportunidad única en la vida, incluso antes de que se derribaran las presas. Nos enfrentábamos a la eliminación de una presa sin precedentes. Hubo un esfuerzo popular de biólogos y científicos que empezaron a investigar todo desde las plantas hasta los sedimentos y los peces. Necesitamos datos de referencia. ¿Por qué no te detienes ahí? Chinook, macho, sosteniendo. 180. Los investigadores han seguido la pista de muchas especies a lo largo de los años. Chinook, hembra, sosteniendo. 630. Pero han prestado más atención al salmón. Una de las preguntas que se plantean antes y después de la eliminación de la presa es ¿cómo va a afectar esto a las poblaciones de salmón? El salmón necesita nadar río arriba para desovar. La primera presa estaba en el kilómetro 8 del río, la segunda en el kilómetro 13. Ninguna de las dos tenía instalaciones de paso para peces. La zona de desove natural de los peces era muy limitada. Antes de que se construyeran las presas, unos 400.000 salmones regresaban del océano al Elwha cada año para desovar. En 2011, ese número se había reducido en más de un 99% a menos de 4.000. Cada año veíamos cómo habían menos. En el río solo quedaron rocas y no habían guijarros finos para que pusieran sus nidos. Eso creó una crisis para el hábitat del río. Los problemas del Elwha reflejan una tendencia mayor. El salmón se ha extinguido en al menos el 40% de su área de distribución original en el Pacífico Noroeste. Y su desaparición se ha dejado sentir en muchas otras especies. El salmón emigra en el Pacífico Noroeste porque los ríos no tienen muchos nutrientes, no pueden crecer en el río, tienen que ir al océano. Por eso regresan con todos estos nutrientes y los depositan en el ecosistema de agua dulce. Y cientos de especies diferentes consumen esos peces. Águilas, nutrias y osos. Incluso han captado la señal en los árboles junto al río. Los nutrientes marinos derivados del salmón se filtran en casi cualquier rincón del ecosistema. Algunos llaman a este proceso el carguero de nutrientes. Así funcionan las especies clave, apoyando la biodiversidad de los ríos y los ecosistemas circundantes. Cuando se pone un gran obstáculo, como un muro de hormigón en un río, las cosas cambian de verdad. Cuando por fin cayeron aquellos muros, los científicos buscaron indicios de la reaparición del salmón. Pero antes vieron otra cosa. Una de las cosas más dramáticas que vimos inmediatamente después de la eliminación de la presa fue la cantidad de sedimentos que el río trasladaba. El río depositó poco más de 2 millones de metros cúbicos de material en el estuario y lo transformó de ser un sistema carente de sedimentos dominado por rocas muy grandes, que al recibir esta inyección de sedimentos de tamaños más pequeños como grava, formó nuevas áreas de desove y fue grandioso poder verlo. Este cauce transformado parecía listo para una avalancha de salmones. Pero sorprendentemente, los salmones no fueron los primeros peces en aprovecharlo en masa.
Sin duda, el pez que ha mostrado la recuperación más rápida es la trucha arcoíris. La trucha cabeza de acero comienza su vida como una trucha arcoíris corriente. Muchos de estos peces pasan toda su vida en agua dulce. Pero en los ríos de curso libre, algunas truchas arcoíris maduran hasta convertirse en truchas cabezas de acero, peces que, como el salmón, migran hacia y desde el mar. Durante un siglo, las presas bloquearon su ruta. Había truchas arcoíris atrapadas por encima de las presas antes de la eliminación de la presa. Y ahora vemos que el río está lleno de truchas cabeza de acero. Se ha restablecido el ciclo de vida completo de las truchas cabezas de acero. Y ahora, los salmones siguen su ejemplo. Lo que estamos viendo es un resurgimiento de varias especies. 2021, el año más reciente que tenemos, más de 6.000 salmones volvieron al río. Es casi el doble que 2 años antes. En el caso del Chinook, esos peces están desovando en el río. Hemos tenido algunas señales de salmón rosado. Eso me da mucho optimismo. Los peces son resilientes. La madre naturaleza es resiliente. Si los humanos dejaran que los procesos naturales continúen, no hay razón para que no regresen estos animales. Restaurar los procesos naturales requiere tiempo. Y cuando tu sustento depende del salmón, requiere un gran sacrificio. Al retirar la presa, decretaron una moratoria en el río, así que ahora no podemos pescar aquí. Accedimos a ello para ayudar a que el ecosistema se reconstruyera, reviviera y sanara. La esperanza es que el regreso del salmón reavive el carguero de nutrientes. Puede que sea un progreso lento, pero el impacto del salmón ya es visible para quienes saben dónde buscar. Soy Scott Walters, candidato a doctor en la Western University. Ahora vamos a instalar redes de niebla, que son un tipo de malla fina que se coloca entre postes para capturar mirlos acuáticos. Los mirlos acuáticos son aves cantoras que capturan a sus presas de una forma muy poco habitual. Eso fue lo primero que hizo que Scott quisiera estudiarlos. Esta es mi ave favorita. Cuando estaba en la universidad, fui a un hermoso cañón de excursión. Cuando me iba, vi a esta ave muy interesante sumergiendo la cabeza, que es lo que le da su nombre. Vuela bajo el agua para atrapar a su presa. La primera vez que lo ves es increíble. Especialmente para mí, me dejó boquiabierto. Y me enamoré al instante. Los mirlos suelen alimentarse de insectos, pero también son muy aficionados a las crías de salmón. Los mirlos se comen los huevos de salmón y también se comen los pequeños salmones jóvenes. También son terrestres, así que son una especie de eslabón que conecta el reino acuático con el ecosistema terrestre. Los mirlos son una señal de que el carguero de nutrientes ha vuelto a funcionar. Para confirmarlo, Scott y sus colegas necesitan ver si los salmones del Elwha acaban en la dieta de los mirlos acuáticos. Y, para eso, hay que estudiarlos. Tom, atrapamos un pájaro. ¿Podrías venir con nosotros? En realidad son 2. Las redes son suaves y no hacen daño a las aves. Parece que se atascó también alguna especie de tordo. Los científicos han descubierto que a las aves de esta zona les va muy bien últimamente, ya que ponen 2 nidadas de huevos cada temporada en vez de una sola como de costumbre. Scott quiere determinar si se debe a una dieta rica en salmón. Sé por mis notas que este es el macho. Es el padre de las aves en este territorio. Resulta que este es exactamente a quien Scott esperaba capturar.
Un macho que se cree que ha sido el progenitor de 2 nidadas esta temporada. Lo primero que voy a hacer, ya que está anillado, es tomar su peso. 56,9. Bien, voy a seguir y comenzaré a extraerle sangre. Las muestras de sangre permitirán a Scott estudiar la causa del éxito de este macho. Voy a examinar el perfil de ácidos grasos. ¿Qué grasas tiene en su cuerpo, la cantidad de cada una de ellas y cuál es su origen? ¿Del océano, de un salmón, de un arroyo local o lo que sea? El equipo está encontrando altos niveles de nutrientes provenientes del mar en la sangre de los mirlos acuáticos. Una fuerte señal de que el regreso del salmón está ayudando a estas aves. Con estos recursos alimenticios del océano, pueden formar nidos adicionales y así, la especie puede propagarse mejor. La capacidad de medir realmente el cambio es determinante, porque podemos demostrarlo. Ahora podemos decir que estos animales tienen estos nutrientes de origen marino en sus sistemas. Lo vemos en sus garras, en sus plumas y en su sangre. Scott y su equipo seguirán estudiando cómo la reaparición del salmón beneficia a otros animales. Pero algunos investigadores están adoptando un enfoque más proactivo, tratando de ayudar a que la flora local eche nuevas raíces. Bienvenido a la antigua presa de Aldwell. Esto solía ser un lago. Se desagotó al surgir presa río abajo. Ahora estamos en un antiguo embalse que se ha vuelto a revegetar. Replantar la vegetación nativa que creció aquí hace un siglo es una prioridad para la tribu Tlalam del Bajo Elwha y sus socios, incluido el Parque Nacional Olímpico. No se puede tener una próspera comunidad de peces sin un hábitat. No se puede tener una comunidad de vida salvaje sin un hábitat. Revegetar y restaurar el entorno es la base de un ecosistema sano. Con tanto replantar, han pasado algunas cosas muy interesantes, como una gran colonización de Lupinus rivularis. Algunos de nosotros lo llamamos el campeón del Elwha porque pone una gran cantidad de materia orgánica que proporciona el suelo y los nutrientes para que crezcan otras especies. Esas especies incluyen árboles nativos, como cedros y abetos, pero también especies invasoras. Las especies invasoras penetran el hábitat de las plantas nativas. Se reproducen y crecen muy rápido. Aquí tenemos un geranio de San Roberto que va a invadir el hábitat de grandes abetos y cedros. Lo arrancaremos porque si no lo eliminamos, volverá a echar raíces y crecerá donde lo pusimos. Es importante que lo quitemos. Restaurar las plantas autóctonas y eliminar las invasoras es una ardua tarea. Pero el duro trabajo está dando sus frutos. El mero hecho de ver cómo las cosas crecen en el suelo y llenan este paisaje estéril con un bosque de nuevo es inspirador e impresionante. Ahora son bosques frondosos. En un sistema que donde hace 10 años reinaba el lodo, hoy donde mires hay verde, verde. Y lilas y los Lupinus rivularis están floreciendo. Está vivo. Tan feliz de ver los Lupinus rivularis aquí hoy. Sí, es hermoso. Muy bien, ¿quieres tomar los datos? Sí.
Ahora que la vegetación nativa se está arraigando de nuevo en el valle del río Elwha, muchos se preguntan si será el turno de la fauna nativa. Las cámaras trampa son la herramienta elegida para esta investigación. Hay 904 fotos. 904, de acuerdo. Y la batería está al 100%. Genial. Las cámaras han captado una gran variedad de organismos en una zona que hace 10 años estaba totalmente sumergida. Observamos cómo todos estos animales han regresado al Elwha después de eliminar de la presa y desagotar los 2 embalses. Recientemente se han visto aquí tanto herbívoros como carnívoros. Su presencia es un buen augurio para el ecosistema y podría servir para ampliar el alcance del carguero de nutrientes. Estos animales pueden llevar esos cadáveres lejos del río, dejarlos caer al suelo y fertilizar así los árboles circundantes. Ahora, todo este sistema tiene acceso a estos pequeños paquetes ricos en nutrientes que vienen en forma de salmón e impactan en los hábitats circundantes. El valle del río Elwha muestra signos de recuperación. Ahora es un faro de esperanza para otros ecosistemas fluviales y punto de encuentro para quienes luchan por resultados similares en otros lugares. El Elwha ofrece un gran modelo para la eliminación de presas en Occidente. ¡Detengan la extinción del salmón! Más de 800 presas se han derribado en la década transcurrida desde que se liberó el Elwha. ¿Cuándo queremos acción? ¡Ahora! En California y Oregón, se espera que las presas a lo largo del río Klamath se derriben pronto. Superarán a las de Elwha como la eliminación de presas más grande de la historia. Y una nueva propuesta importante gana apoyo en todo el espectro político. La iniciativa de la Cuenca del Columbia, que pretende eliminar 4 grandes presas en la parte baja del río Snake. De aprobarse, se recuperarían miles de kilómetros de ríos en el Pacífico Noroeste. ¡Detengamos la extinción del salmón! Los científicos no dejan de observarnos. Creo que cuantas más presas podamos derribar, sobre todo las anticuadas, mejor. Sin importar lo que pienses sobre la restauración del ecosistema y la eliminación de las presas para los peces, la vida útil de estas estructuras de hormigón está llegando a su fin. Y también hay una ventaja añadida. Podemos hacer un montón de cosas positivas para el medio ambiente y tomar la mejor decisión financiera. Los argumentos a favor de la eliminación de las presas son cada vez más sólidos. Y para quienes llevan más tiempo luchando por ello, no es solo una cuestión de recuperar los ecosistemas y de administrar bien los gastos. También se trata de recuperar un modo de vida. Ver que este ecosistema vuelve a la vida es algo hermoso y devolver la naturaleza a este territorio con la eliminación de estas presas es un buen paso para que nuestro pueblo sane. Mantén los ojos bien abiertos. Todos los años, la tribu del Bajo Elwha organiza un campamento de verano con el grupo educativo Nature Bridge. Encuéntralo. Oh, Zoe lo encontró. Lo encontré yo sola. Muy bonito. Qué bien, buen trabajo. Muchos de estos niños son miembros de la tribu. Son la primera generación en más de un siglo que nunca ha visto el Elwha represado. A lo largo de este viaje, pasarán tiempo en el río y en todas las zonas para jugar que se han abierto sobre el Elwha con la eliminación de la presa en su camino hacia el mar. Estoy hipnotizado porque es un río muy bonito. Estamos averiguando qué es lo que comen los salmones. Tengo ganas de nadar. Me siento como en casa. Para sus consejeros, miembros y empleados de la tribu Tlalam del Bajo Elwha y de otras tribus Qualam cercanas,
Es esencial compartir este tipo de experiencias con la siguiente generación. Es importante que la ciencia y la cultura estén entrelazadas. Somos un pueblo salmonero. Entonces, sin estas presas, tendremos una conexión más fuerte con el mundo natural, igual que nuestros antepasados. Siento que estoy cumpliendo con mi deber, que es honrar a nuestro pueblo. El cedro es sagrado, va a ser difícil arrancarlo. Lo que más me da esperanza es mantener viva nuestra cultura. Les transmito esas enseñanzas que no se habían transmitido durante mucho tiempo. Mi padre siempre dice, si soy capaz de inspirar a un niño, he hecho bien mi trabajo. Gracias al trabajo de varias generaciones, el río Elwha y el pueblo Elwha tienen un futuro prometedor. En la actualidad, la tribu y el equipo de investigación utilizan su éxito para inspirar a otras personas en el Pacífico Noroeste y en todo el mundo a seguir su ejemplo. Trabajar para la tribu en algo tan importante para ellos ha sido un gran honor. Poder documentar el cambio en ese sistema. Simplemente de poder pararme en la presa. Y el asombro que siento ahora al ver cómo lo que antes eran paisajes lunares cubiertos de sedimentos y lodo, y ver ahora estos bosques frondosos llenos de vida salvaje, es impresionante. Me encanta que mi pueblo ganara la primera lucha por la eliminación de las presas y espero que hayan muchas más en el futuro gracias a ello. Este lugar nos da un mensaje de optimismo. La naturaleza se recuperará si se le da la oportunidad, y para mí eso es esperanzador. Gracias por ver este episodio. Te invitamos a visitar Wild Hope TV Español para descubrir otras historias que nos muestran que el cambio positivo es posible a través de la acción local.